¿Sabías que Abraham Lincoln tuvo 4 hijos, pero que solo uno llegó a la edad adulta? Que ese único hijo sobreviviente tuvo que internar a su propia madre en un manicomio y que estuvo presente en no uno, sino 3 asesinatos de presidentes diferentes? Hoy te voy a contar la historia más trágica de la Casa Blanca. Una familia destrozada por la muerte, la locura y una maldición que parecía perseguir a los Lincoln por generaciones. Los 4 hijos del presidente más amado de América vivieron una pesadilla que Hollywood nunca se atrevió a contar completa. Todos conocemos la historia de Abraham Lincoln, el presidente que salvó la Unión, abolió la esclavitud y fue asesinado por John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865. Pero pocos saben lo que le pasó después a su familia. Mary Todd Lincoln y Abraham tuvieron 4 hijos: Robert Todd, Edward Eddie Baker, William Wallace Willie y Thomas Tad. Lo que comenzó como una familia próspera en Springfield, Illinois, se convertiría en una de las tragedias familiares más devastadoras de la historia americana. Porque resulta que el asesinato de Lincoln fue solo el comienzo de la desgracia familiar. Muertes misteriosas, enfermedades raras, una madre que perdió la razón y un hijo que cargó con el peso de mantener vivo un apellido maldito. Prepárate para conocer la verdadera historia de los hijos de Lincoln, una saga de pérdida, locura y secretos que revelan que la familia más icónica de América escondía una oscuridad que cambiaría la historia para siempre. Edward Eddie Lincoln, la primera tragedia. Edward Baker Lincoln nació el 10 de marzo de 1846 en Springfield, Illinois. Era el segundo hijo de Abraham y Mary, y desde el principio su vida estuvo marcada por la enfermedad. Eddie era un niño enfermizo. En aquella época, la medicina no podía explicar por qué algunos niños nacían débiles y otros fuertes. Lo que sí sabemos es que Eddie luchó contra problemas respiratorios desde muy pequeño. A finales de 1849, cuando Eddie tenía apenas 3 años, desarrolló lo que los doctores llamaron tisis o tuberculosis pulmonar. Era una sentencia de muerte en esa época. Abraham Lincoln, que ya trabajaba como abogado exitoso, gastó una fortuna tratando de salvar a su hijo. Trajeron a los mejores doctores de Illinois, probaron todos los remedios conocidos, pero nada funcionaba. Por 52 días, los Lincoln vieron a su pequeño Eddie deteriorarse lentamente. Mary Lincoln se negaba a separarse de la cama de su hijo. Abraham canceló todos sus compromisos legales para estar en casa. El 1 de febrero de 1850, Eddie Lincoln murió en los brazos de su madre. Tenía 3 años, 10 meses y 18 días de edad. Los últimos registros médicos indican que murió por tuberculosis pulmonar crónica. Pero aquí viene el detalle que pocos conocen. La reacción de Mary Lincoln fue tan extrema que los vecinos de Springfield pensaron que había perdido la razón completamente. Se encerró en su habitación durante semanas, negándose a comer, a vestirse, a salir. Gritaba el nombre de Eddie durante horas. Los doctores le dieron laudano para calmarla, pero nada funcionaba. Abraham Lincoln escribió en una carta privada: «Mary está terriblemente afectada por la pérdida y casi se niega a ser consolada». Pero era peor de lo que admitía públicamente. Lincoln escribió un poema sobre la muerte de Eddie que nunca se publicó en vida. Los versos decían: «El angelito se ha ido, su dulce voz se ha silenciado, ya no recorrerá mis abrazos, ni llamará papá con amor». El poema revela algo que los biógrafos oficiales evitan mencionar. Lincoln también estaba devastado. Su carrera política casi se detiene durante meses. Lo que hace trágica la muerte de Eddie no es solo la pérdida en sí misma, sino lo que reveló sobre Mary Lincoln, su incapacidad para manejar la pérdida de un hijo. Cuando Eddie murió, Mary le dijo a Abraham: «Si pierdo otro hijo, me volveré loca». No sabía que estaba profetizando el futuro de su familia. La muerte de Eddie también marcó un cambio en la relación de Abraham con la religión. Antes era escéptico. Después comenzó a buscar respuestas en la Biblia y en el espiritualismo que su esposa comenzó a practicar. 10 meses después de la muerte de Eddie, el 21 de diciembre de 1850, nació William Wallace Lincoln. Los Lincoln lo llamaron Willie,
y es imposible no preguntarse si este niño fue concebido para llenar el vacío que dejó Eddie. Willie nació exactamente cuando Mary comenzaba a salir de su depresión por la muerte de Eddie. Para los psicólogos modernos, esto es un patrón clásico: el bebé reemplazo en familias que han perdido un hijo. Pero como veremos, Willie estaba destinado a revivir el mismo dolor apenas 12 años después. William Wallace Lincoln, la tragedia en la Casa Blanca. Willie Lincoln nació para ser la luz de los ojos de su padre. Era inteligente, curioso, carismático. A los 11 años ya mostraba una personalidad que combinaba la brillantez intelectual de Abraham con el espíritu social de Mary. Cuando los Lincoln llegaron a la Casa Blanca en marzo de 1861, Willie se adaptó inmediatamente. Se hizo amigo de los hijos del jardinero Bud y Holly Taft y convertía la mansión presidencial en su patio de juegos personal. Willie y su hermano menor Tad construyeron un fuerte en el techo de la Casa Blanca. Interrumpían reuniones importantes para mostrarle a su padre algún descubrimiento. Lincoln, que era notoriamente estricto con todos los demás, se derretía completamente con sus hijos. Los cronistas de la época describían a Willie como excepcional. Leía vorazmente, escribía poemas y tenía una memoria fotográfica para los nombres y rostros de todos los visitantes oficiales. John Hay, secretario personal de Lincoln, escribió en su diario: «Willie es un niño extraordinario. Tiene la mente de su padre y el encanto de su madre, sin los defectos de ninguno de los dos». Willie también tenía un don especial. Podía calmar a Abraham Lincoln durante las crisis de la Guerra Civil. Cuando el presidente tenía días difíciles, Willie se sentaba en su regazo mientras trabajaba, y eso parecía darle paz. En febrero de 1862, Mary Lincoln decidió organizar la primera gran fiesta social de la administración Lincoln. Sería el 5 de febrero, una cena elegante para 500 invitados importantes. Pero tanto Willie como Tad habían estado sintiéndose mal durante días. Tenían fiebre, dolor de cabeza y se quejaban de malestar estomacal. El médico de la Casa Blanca dijo que era un resfriado común. Mary quería cancelar la fiesta, pero Abraham insistió en que siguiera adelante. «Los niños se van a recuperar», le dijo. «No podemos mostrar debilidad en tiempos de guerra». La noche de la fiesta, mientras los invitados bailaban abajo, Willie y Tad ardían en fiebre en el segundo piso. Lo que Willie y Tad tenían no era un resfriado común, era fiebre tifoidea, probablemente contraída del agua contaminada que llegaba a la Casa Blanca desde el río Potomac. Durante días, Abraham Lincoln subía constantemente a revisar a sus hijos entre reuniones de guerra. Mary no se separaba de sus camas. La Casa Blanca se había convertido en un hospital. Tad comenzó a mejorar lentamente, pero Willie empeoraba cada día. Su fiebre llegó a 104 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados. Deliraba, no reconocía a sus padres y gritaba nombres de soldados confederados en sus pesadillas. El 20 de febrero de 1862, Willie Lincoln murió. «Mi hijo se ha ido», gritó Abraham Lincoln a su secretario, John Nicolay. El presidente de Estados Unidos, el hombre que cargaba con el peso de una guerra civil que había matado a cientos de miles de personas, se desplomó completamente por la muerte de su hijo de 11 años. Lincoln cerró la puerta del cuarto de William y no permitió que nadie entrara durante semanas. Iba solo todas las noches a ver el cuerpo de su hijo y los guardias de seguridad reportaron que lo escuchaban llorando. Pero si la reacción de Abraham fue devastadora, la de Mary fue apocalíptica. Según los registros, se confinó a su habitación durante semanas, lo que llevó a Robert Lincoln a solicitar que la hermana mayor de Mary, Elizabeth Edwards, viniera a quedarse en la Casa Blanca. Mary no podía mirar nada que le recordara a Willie. Removió toda su ropa y posesiones y nunca más invitó a los compañeros de juego diarios de Willie y Tad, Bud y Holly Taft, a la Casa Blanca. Pero lo más perturbador de todo, Mary Lincoln comenzó a practicar espiritualismo. Organizaba sesiones de espiritismo en la Casa Blanca, convencida de que podía comunicarse con Willie y Eddie desde el más allá. Aquí viene el secreto que los historiadores oficiales evitan mencionar. Abraham Lincoln participó en al menos una de las sesiones de espiritualismo de su esposa.
El medio más famoso que visitó la Casa Blanca fue Neri Colburn, una joven de 21 años que afirmaba poder comunicarse con los muertos. Mary estaba convencida de que Neri hablaba realmente con Willie. Durante una sesión en 1863, Neri supuestamente le dijo a Lincoln un mensaje de Willie. «Papá, debes acabar con la esclavitud o más niños como yo van a morir en esta guerra». ¿Coincidencia que Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación poco después? Los historiadores debaten si el espiritualismo influyó en las decisiones políticas más importantes de Lincoln. El funeral de Willie Lincoln fue el evento más triste que había visto la Casa Blanca. Se realizó en el East Room el 24 de febrero de 1862. Abraham Lincoln no pudo pronunciar el elogio fúnebre, estaba demasiado devastado para hablar. El reverendo Phineas Gurley dijo: «Este niño era la alegría de sus padres, la luz de su hogar. Su pérdida deja un vacío que nunca podrá ser llenado». Willie fue enterrado temporalmente en el cementerio Oak Hill en Washington, pero Lincoln decidió que cuando él muriera, Willie sería trasladado para ser enterrado junto a él en Springfield, Illinois. No sabía que solo le quedaban 5 años de vida. Thomas Lincoln, Tad, el último niño superviviente. Thomas Lincoln III nació el 6 de abril de 1853, pero todos lo conocían como Tad porque Abraham decía que se movía como un renacuajo, tadpole en inglés. Era el niño más joven de los Lincoln, y después de la muerte de Willie, se convirtió en el único consuelo de sus padres. Pero Tad tenía problemas. Los médicos modernos especulan que tenía una fisura palapina, paladar hendido, porque tenía dificultades extremas para hablar claramente. A los 12 años, aún no podía leer ni escribir correctamente. En cualquier otra familia, esto habría sido un problema, pero Abraham adoraba tanto a Tad que le permitía hacer prácticamente cualquier cosa. Tad Lincoln tenía acceso total a su padre incluso durante las reuniones de guerra más importantes. Los generales de la Unión se acostumbraron a que Tad interrumpiera las estrategias militares para mostrarle a papá algún tuerco o pregunta. Lincoln instaló un tren de juguete en su oficina para que Tad pudiera jugar mientras él trabajaba. Durante las reuniones del gabinete, Tad se subía en las piernas del presidente o se quedaba dormido en el sofá. Una vez, Tad decidió que quería ser soldado y Lincoln le dio una comisión honoraria como coronel. Tad se paseaba por la Casa Blanca en uniforme militar diminutivo, dando órdenes a los guardias reales que obedecían con diversión. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln decidió ir al Teatro Ford para ver Our American Cousin. Invitó a Mary, por supuesto, pero también quería llevar a Tad. Pero Tad había ido esa misma noche a ver otra obra, Aladdin and the Magic Lamp, en el Teatro Gruber. Tad estaba asistiendo a Aladino y la lámpara mágica en otro teatro cuando Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Piénsalo. Si Tad hubiera acompañado a su padre esa noche, habría presenciado el asesinato de Abraham Lincoln. O peor aún, John Wilkes Booth podría haber matado también al niño para eliminar testigos. El destino salvó a Tad de ver morir a su padre, pero no pudo salvarlo de las consecuencias. Después del asesinato de Tad, se encontró en una posición imposible para un niño con dificultades de aprendizaje. Era el único hijo Lincoln que quedaba viviendo con Mary, y ella había perdido completamente la cordura. Después del asesinato de su padre, Tad y su madre se mudaron a Chicago para vivir con Robert, quien estaba asistiendo a la escuela de leyes en la vieja Universidad de Chicago. Pero vivir con Robert no fue la solución. Robert tenía 21 años, estaba tratando de comenzar su carrera legal y de repente tenía que cuidar a una madre histérica y a un hermano menor con necesidades especiales. En 1868, cuando Tad tenía 15 años, Mary Lincoln tomó una decisión drástica. Se mudó con Tad a Europa, vivieron en Alemania e Inglaterra. ¿Por qué Mary se llevó a Tad tan lejos de Estados Unidos? Oficialmente era por la educación de Tad, pero la verdad era más compleja. Mary Lincoln no podía soportar vivir en un país donde cada periódico, cada calle, cada conversación le recordaba a Abraham. Durante 3 años, Tad y Mary vivieron como exiliados en Europa. Mary gastó enormes cantidades de dinero en ropa, joyas y viajes. Tad finalmente comenzó a aprender a leer y escribir correctamente, pero nunca se adaptó completamente a vivir fuera de América. En 1871, Mary y Tad regresaron a Chicago. Tad había crecido durante su tiempo en Europa. Ya no era el niño travieso de la Casa Blanca.
sino un joven de 18 años que había visto demasiado del mundo. Pero algo estaba mal con Tad. Tenía una tos persistente, perdía peso y se quejaba de dolor en el pecho. Los médicos no pudieron diagnosticar qué tenía. El 15 de julio de 1875, Tad murió a los 18 años de edad. La causa oficial fue tuberculosis, pero algunos médicos modernos especulan que pudo haber sido insuficiencia cardíaca relacionada con una posible deficiencia cardíaca congénita no diagnosticada. La muerte de Tad fue la gota que derramó el vaso para Mary Lincoln. Ya había perdido a Eddie, Willie y Abraham. Ahora había perdido a su último hijo, el único que la había acompañado durante sus años más difíciles. Mary colapsó y cayó en coma el aniversario de la muerte de Tad el 15 de julio de 1882. Murió al día siguiente, pero antes de su muerte Mary Lincoln tuvo que enfrentar la traición más grande de su vida. Su único hijo sobreviviente, Robert, la había hecho declarar legalmente demente y la había internado en un manicomio. La tragedia de los Lincoln no había terminado. De hecho, lo peor estaba por llegar. Robert Todd Lincoln, el hijo maldito. Robert Todd Lincoln era el hijo mayor de los 4 hijos nacidos a Mary Todd Lincoln y el presidente Abraham Lincoln. Robert fue el único que sobrevivió hasta la edad adulta y murió de vejez. Pero ser el único superviviente de la familia Lincoln fue más una maldición que una bendición. Robert cargó durante toda su vida con el peso del apellido más famoso de América y con el trauma de haber visto morir a toda su familia. Aquí viene el dato más escalofriante sobre Robert Todd Lincoln. Robert estaría en conexión directa con 3 asesinatos presidenciales separados en su vida. Su padre, el presidente Lincoln, por supuesto, quien fue asesinado por el simpatizante confederado John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865. El asesinato del presidente James A. Garfield en una plataforma de estación de tren de Washington, D.C. el 2 de julio de 1881. Y eso no es todo. Robert también estaba presente cuando McKinley fue asesinado en Buffalo, Nueva York. Después de eso, Robert se negó a asistir a cualquier evento presidencial, convencido de que estaba maldito. Pero Robert Todd Lincoln tiene una de las historias más extrañas de la familia. En 1864, cuando tenía 20 años, casi murió en un accidente de tren. Pero fue salvado por un hombre que lo jaló de las vías justo a tiempo. Ese hombre era Edwin Booth, hermano de John Wilkes Booth, el asesino de su padre. El incidente tuvo lugar en una plataforma de tren en Jersey City, New Jersey. ¿Puedes imaginar la ironía? El hermano del hombre que asesinó a Abraham Lincoln salvó la vida de Robert Lincoln. Edwin Booth no tenía idea de quién era Robert en ese momento, pero años después se enteraría de que había salvado al hijo del hombre que su hermano había asesinado. Después de la muerte de Tad en 1875, Robert se encontró siendo el único cuidador de Mary Lincoln. Y la situación era insostenible. Mary había desarrollado lo que hoy reconoceríamos como trastorno bipolar severo con episodios psicóticos. Gastaba dinero descontroladamente, hablaba con fantasmas, acusaba a las personas de querer envenenarla y tenía arrebatos violentos. Los hábitos de gasto de su madre lo llevaron a confinarlo en un asilo de dementes en 1875. El 19 de mayo de 1875, Robert Todd Lincoln hizo algo que horrorizó al país. Llevó a su propia madre a juicio para que la declararan legalmente demente. El juicio duró solo 3 horas. Robert presentó 17 testigos que declararon sobre el comportamiento errático de Mary. Ella no tuvo abogado defensor adecuado y no fue llamada a testificar en su propia defensa. El veredicto fue unánime. Mary Todd Lincoln fue declarada demente y confinada en el Bellevue Place Sanitarium en Batavia, Illinois. Cuando Mary escuchó el veredicto, se dirigió directamente a Robert y le dijo: «Oh, Robert, hijo mío, me has traicionado». Fueron las últimas palabras que le dirigió en público. Mary pasó 4 meses en el manicomio, pero nunca dejó de planear su escape. Escribía cartas secretas a abogados, periodistas y políticos, denunciando que Robert la había encerrado para controlar su dinero. En septiembre de 1875, Mary Lincoln logró algo extraordinario. Convenció a suficientes personas influyentes de que no estaba loca y fue liberada del manicomio. Pero en lugar de reconciliarse con Robert, Mary cortó completamente el contacto con él.
Se mudó con su hermana Elizabeth en Springfield y se negó a ver o hablar con su único hijo vivo durante años. Robert había salvado la reputación pública de la familia Lincoln al internar a Mary, pero había perdido a su madre para siempre. Profesionalmente, Robert Todd Lincoln fue extraordinariamente exitoso. Se graduó de Harvard Law School, sirvió brevemente en el ejército durante la Guerra Civil y construyó una carrera legal lucrativa. Sirvió bajo los presidentes James Garfield y Chester Arthur como secretario de guerra. También se convirtió en presidente de la Pullman Palace Car Company, una de las empresas más grandes de América. Pero el éxito profesional no podía llenar el vacío emocional de ser el último Lincoln. Robert se casó con Mary, Mammy Lincoln, en 1868. Tuvieron 3 hijos: Mary, Mammy Lincoln, en 1869, Abraham Jack Lincoln II, 1873, y Jesse Harlan Lincoln, 1875. Por un momento, parecía que Robert había logrado reconstruir la familia Lincoln. Sus hijos crecían sanos y felices, y él había encontrado estabilidad en su matrimonio. Pero la tragedia siguió persiguiendo a los Lincoln. En 1890, mientras la familia vivía en Inglaterra por trabajo de Robert, el hijo de Lincoln, Abraham Lincoln II, llamado Jack, murió de una infección postquirúrgica a solo 16 años de edad. Jack era el único hijo varón de Robert, el que llevaría adelante el apellido Lincoln. Su muerte marcó el final efectivo del linaje Lincoln masculino. Robert nunca se recuperó completamente de la pérdida de Jack. Escribió en una carta privada: «He enterrado a mi padre, a mis hermanos, a mi madre y ahora a mi hijo. No sé cuánto más puede soportar un hombre». Después de la muerte de Jack, Robert se obsesionó con proteger el legado de su padre. Controló férreamente el acceso a los documentos y memorias de Abraham Lincoln y destruyó cartas y documentos que consideraba demasiado personales o comprometedores. Esta obsesión por el control llevó a Robert a tomar una decisión controversial. Destruyó la mayoría de la correspondencia entre Abraham y Mary Lincoln, privando a los historiadores de una ventana íntima a su matrimonio. Robert Todd Lincoln vivió hasta los 82 años, muriendo en 1926. Pasó sus últimos años en Vermont, alejado de la atención pública, rodeado solo por su esposa y sus 2 hijas. Pero incluso en sus últimos años, la tragedia siguió persiguiéndolo. Su hija Jessie desarrolló problemas de salud mental similares a los de Mary Lincoln y tuvo que ser internada en varias ocasiones. Cuando Robert murió el 26 de julio de 1926, fue la última conexión directa con Abraham Lincoln. Con él se cerró un capítulo de 61 años de tragedia familiar que había comenzado con la muerte de Eddie en 1850. Las 2 hijas de Robert Todd Lincoln, Mary, Mammy Lincoln y Jessie, crecieron sabiendo que eran las últimas portadoras del apellido Lincoln, pero ninguna de las 2 pudo escapar completamente de la sombra familiar. Mary Mammy Lincoln Isham se casó y tuvo un hijo, Lincoln Isham, nacido en 1892. Técnicamente, Lincoln Isham era el bisnieto de Abraham Lincoln, pero llevaba un apellido diferente. Jesse Harlan Lincoln se casó con Warren Wallace Beckwith y tuvo 2 hijos, Mary Peggy Beckwith en 1998 y Robert Todd Lincoln Beckwith en 1904. Robert Todd Lincoln Beckwith se convirtió en el último descendiente directo masculino de Abraham Lincoln. Vivió hasta 1985, muriendo a los 81 años sin hijos varones. Pero la vida de Robert Beckwith fue tan extraña como la de sus antepasados. Era extremadamente reclusivo, vivía solo en una granja en Virginia y se negaba a dar entrevistas sobre su bisabuelo. Los pocos periodistas que lograron hablar con él reportaron que parecía obsesionado con el peso de ser el último Lincoln.
Decía que sentía como si llevara el fantasma de toda una familia en los hombros. Lo más trágico de la historia de los descendientes de Lincoln es que todos lucharon con el peso de un apellido demasiado grande para cualquier persona normal. Robert Todd Lincoln pasó toda su vida tratando de estar a la altura de su padre y protegiéndose de comparaciones imposibles. Sus hijos crecieron sabiendo que nunca podrían lograr nada tan significativo como lo que había hecho su bisabuelo. Esta presión llevó a varios de los descendientes a problemas de salud mental, alcoholismo y aislamiento social. Era como si el apellido Lincoln trajera consigo una expectativa de grandeza que era humanamente imposible de cumplir. Una de las pérdidas más grandes para la historia americana fue la decisión de Robert Todd Lincoln de destruir tanto material familiar. Robert quemó cientos de cartas entre Abraham y Mary Lincoln. Destruyó diarios personales, fotografías familiares y documentos que podrían haber dado una perspectiva completamente diferente sobre la familia Lincoln. Los Lincoln también fueron perseguidos por problemas financieros extraños. Mary Lincoln murió convencida de que Robert había robado su herencia. Robert gastó fortunas en abogados tratando de limpiar la reputación de su madre. La familia Pullman Carr, donde Robert trabajó, también tuvo escándalos financieros importantes. Era como si el dinero que tocaban los Lincoln estuviera destinado a causar problemas. Irónicamente, mientras los descendientes de Lincoln luchaban con su herencia, el país construía un culto alrededor de Abraham Lincoln que se volvía más grande cada año. El Lincoln Memorial fue dedicado en 1922, 4 años antes de que muriera Robert. Mount Rushmore incluyó Lincoln en 1927, un año después de su muerte. Robert Todd Lincoln vivió lo suficiente para ver a su padre convertirse en un mito nacional, pero no para ver si ese mito eventualmente traería paz a la familia Lincoln. La pregunta que persigue a todos los biógrafos de Lincoln es, ¿fue realmente una familia maldita o simplemente una familia que sufrió las consecuencias normales de vivir en una época de medicina primitiva y guerra civil? Estadísticamente, perder 2 hijos en el siglo XIX no era tan inusual. La tuberculosis y la fiebre tifoidea mataban a miles de niños cada año. Pero la combinación de pérdidas, la locura de Mary, la soledad de Robert y el patrón de muertes prematuras en las generaciones siguientes sugiere algo más que mala suerte. Algunos médicos modernos han sugerido que la familia Lincoln pudo haber tenido predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. Mary Lincoln probablemente sufría de trastorno bipolar, que tiene componentes hereditarios. Los problemas de aprendizaje de Tad sugieren posibles deficiencias neurológicas. La tuberculosis que mató a Eddie y posiblemente a Tad indica sistemas inmunitarios comprometidos. Abraham Lincoln mismo mostraba síntomas de lo que hoy diagnosticaríamos como depresión mayor. Su famosa melancolía no era solo poética, era clínica. Una teoría médica fascinante sugiere que Abraham Lincoln pudo haber tenido síndrome de Marfan, un desorden genético que afecta el tejido conectivo. Los síntomas incluyen altura extrema, extremidades largas y problemas cardiovasculares. Si Lincoln tenía Marfan, habría transmitido el gen a sus hijos. Esto podría explicar algunos de los problemas de salud de Eddie, Willie y Tad, así como la muerte temprana de Jack, el nieto de Robert. Aquí viene el secreto más oscuro de la familia Lincoln. Mary Lincoln intentó suicidarse múltiples veces. Después de la muerte de Willie, Mary trató de saltar de una ventana de la Casa Blanca. Abraham tuvo que asignar guardias especiales para vigilarla las 24 horas del día. En 1875, poco antes de que Robert la internara, Mary intentó tomar una sobredosis de láudano. Solo la intervención de su hermana Elizabeth le salvó la vida. Robert Todd Lincoln no solo destruyó cartas románticas, destruyó evidencia de los intentos de suicidio de su madre, registros médicos de sus hermanos y correspondencia que revelaba las crisis de salud mental de Abraham Lincoln. Robert Todd Lincoln vivió hasta los 82 años, pero nunca escapó del sentimiento de culpa de ser el único sobreviviente. Durante toda su vida, luchó con preguntas imposibles de responder.
¿Por qué él sobrevivió cuando sus hermanos murieron? ¿Hizo lo correcto al internar a su madre? ¿Debería haber preservado más documentos familiares? Cuando Robert Todd Lincoln Beckwith murió en 1985, se cerró oficialmente el linaje directo de Abraham Lincoln. No hay descendientes masculinos que lleven el apellido Lincoln. Las únicas conexiones genéticas con el 16º presidente son a través de líneas femeninas con apellidos diferentes. En cierto sentido, la familia Lincoln se extinguió junto con las tragedias que la habían perseguido durante más de un siglo. Pero la historia de los hijos de Lincoln trasciende su época y circunstancias específicas. Es una historia sobre cómo las familias lidian con pérdidas devastadoras, sobre cómo los niños cargan con las expectativas de padres famosos, sobre cómo la salud mental era incomprendida y estigmatizada en el pasado. También es una historia sobre resiliencia. Robert Todd Lincoln pudo haber sido el último, pero construyó una vida exitosa y significativa a pesar de las tragedias que había presenciado. El verdadero legado de Abraham Lincoln no está solo en la proclamación de emancipación o en el discurso de Gettysburg. También está en las 4 tumbas pequeñas en Springfield, Illinois, que recuerdan a los niños que murieron demasiado joven, en los documentos que Robert preservó y en los que destruyó, en las memorias de Mary que revelan el costo humano de la grandeza política. Los hijos de Abraham Lincoln nos recuerdan que detrás de cada figura histórica monumental hay una familia real, con dolor real, amor real y pérdidas que ninguna cantidad de fama puede compensar. Su historia es tanto sobre la fragilidad humana como sobre la fortaleza, sobre cómo algunas familias son aplastadas por el peso de las expectativas y cómo otras encuentran formas de sobrevivir y honrar la memoria de los que perdieron. Hoy, más de 150 años después del asesinato de Abraham Lincoln, sus hijos finalmente pueden descansar en paz. Su historia ha sido contada, sus sacrificios reconocidos y su humanidad preservada para las generaciones futuras que necesitan recordar que, incluso los más grandes líderes son al final simplemente personas que aman y pierden como todos los demás.